Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Condo y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a la Universidad Técnica de Oruro. En este tema vamos a ver el aparato de la inervación. Bueno, ¿qué es el aparato de la inervación? Hay que tener en cuenta que va a ser un conjunto de estructuras que van a responder a estímulos tanto externos como internos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este aparato de la inervación también se lo va a conocer como el sistema nervioso, ¿ya? ¿Cómo va a estar constituido? Su principal constituyente va a ser la neurona, ¿ok? La neurona es la principal unidad, o sea, la célula que va a formar parte de este aparato de la inervación. Hay que tener en cuenta que la neurona va a presentar algunas partes. Las primeras partes tenemos el cuerpo celular, el axón y las dendritas. El cuerpo celular, tienen que tener en cuenta que en el cuerpo es donde se va a encontrar el núcleo, ¿ya? Mientras que el axón va a ser una prolongación larga. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta que en las prolongaciones tanto del cuerpo como del axón en su porción distal, vamos a tener a las dendritas. Esas dendritas van a servir ¿para qué? Para la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión de, ¿cómo se llama? Es la unión de dos células que van a transmitir la información de esta célula a la otra célula, ¿ok? Hay que tener en cuenta también que la axón va a ser recubierta por fibras de mielina. Estas son fibras de mielina, ¿ok? Y gracias a esto se lo va a dar como sustancia blanca. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, hay que tener en cuenta la sustancia gris y la sustancia blanca. Como les estaba diciendo, que la sustancia blanca va a estar representada por el axón, porque el axón va a ser recubierta por fibras de mielina, mientras que el soma o el cuerpo no va a presentar fibras de mielina, y eso se lo va a conocer como sustancia gris. Tenemos aquí el ejemplo de la médula espinal. Aquí tenemos al ejemplo de la H, ¿verdad? Que va a estar formada por sustancia gris. Pero ¿cómo va a ser esa conformación de la sustancia gris? O sea, van a tener los somas o los cuerpos neuronales en la sustancia gris, mientras que el axón vamos a tenerle en los cordones, tanto anterior, lateral y posterior. Tenemos otro ejemplo de aquí del cerebro. El cerebro hay que tener en cuenta que en su corteza periférica, o sea, en esa corteza cerebral, va a ser recubierta por la sustancia gris. La sustancia gris está representada por los cuerpos neuronales, ¿verdad? La sustancia blanca son aquí adentro. Pero también tenemos aquí algunas estructuras, ¿verdad? Estos son los núcleos del cerebro. Pero tenemos que tener en cuenta que un núcleo es igual como el cuerpo neuronal o el soma neuronal, ¿ok? El sistema nervioso, hay que tener en cuenta que va a estar dividido por su morfología, como en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo vamos a dividir en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo hay que tener que va a estar dividido en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro a la vez va a estar dividido en telencéfalo y diencéfalo, mientras que el tronco encefálico va a estar dividido en médula oblongada, puente y mesencéfalo. ¿Ya? El sistema nervioso periférico hay que tener en cuenta que va a ser dividida en nervios y ganglios. En los nervios tenemos a los pares craneales que van a salir del encéfalo y a los pares raquídeos que van a salir de la médula espinal. Los ganglios igual va a estar relacionado con los pares craneales y pares raquídeos, ¿ya? Según la función, ¿cómo va a estar dividida el sistema nervioso? Hay que tener en cuenta que va a estar dividida en sistema nervioso somático, o también se lo va a conocer como desviación, y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático de desviación son las estructuras que aquí le hemos conocido como el sistema nervioso central. Está el encéfalo, médula espinal, también están los nervios y los ganglios, ¿ya? Mientras que en el sistema nervioso autónomo ya se está refiriendo más a sus funciones, tanto simpática como parasimpática, que va a pertenecer también aquí los nervios y núcleos vegetativos. ¿Para qué? Para las funciones del organismo. La médula espinal. Hay que tener en cuenta que la médula espinal va a estar situado en el conducto vertebral de cada vértebra. Entonces todas las vértebras van a venir a formar el canal vertebral. En ahí se está situando.
Va a tener la forma de un tubo, ¿ya? La longitud en el masculino, o sea, en el varón va a tener aproximadamente de 45 centímetros, mientras que en la mujer vamos a tener de 41 centímetros. Su diámetro va a tener aproximadamente de 10 milímetros. El peso va a pesar aproximadamente 30 gramos. Hay que tener en cuenta su límite superior. El límite superior se está dando a la primera salida de del nervio zaquídeo, pero se va a continuar superiormente con el bulbo zaquídeo o también se lo llama médula oblongada. Esta médula oblongada va a formar parte del tronco encefálico, ¿ya? El límite inferior. Una vez que va a terminar, ¿no ve? La médula espinal va a tener un límite a la altura de la lumbar 2. Hacia esa altura es un límite inferior. Luego, vamos a presentar engrosamientos. Vamos a tener dos engrosamientos, un engrosamiento superior y un engrosamiento inferior. El engrosamiento superior, o también se lo conoce como cervical, es engrosamiento porque va a dar origen al plexo braquial. Ese plexo braquial es el que va a venir a dar nervios para el miembro superior. Mientras que el engrosamiento inferior, también conocido como un engrosamiento lumbar, va a dar nervios para el miembro inferior. ¿Ya? La terminación. La médula espinal va a terminar en la cola de cabello. También se lo puede conocer como el cono medular. Pero una vez que va a terminar desde la porción más inferior, se va a continuar el filum terminale, que se va a estirar desde la médula espinal hasta la base del coxis. La configuración externa. Hay que tener en cuenta que la médula espinal va a tener una serie de características tanto anteriormente como posteriormente. En la parte anterior vamos a encontrar la fisura longitudinal media anterior. En la parte posterior lo vamos a tener al surco longitudinal posterior. Pero este surco hay veces es notorio y hay veces no. Luego, la parte anterior, más lateralmente, vamos a presentar el surco anterolateral, tanto de izquierda como de derecha. La parte posterior igual va a presentar el surco posterolateral, pero en la altura de la torácica superior va a presentar este surco, que es el surco intermedio posterior, o también se lo conoce como paramedio posterior. ¿Qué va a hacer este? Este es el encargado de dividir el cordón posterior en dos. Puede dividir en un cordón de Goltz y el otro de Burtach. El de Goltz es este, que se va a dirigir. Tengan ese menotécnico. Goltz es la parte medial porque se aproxima con el gol que viene a recolectar del miembro inferior, mientras más lateral lo van a enseñar al Burtach. Ténganle en cuenta como si fuera un box. Este box se está refiriendo al miembro superior usando las manos. Este es de las manos, que es Burtach, este es de los pies, Goltz. ¿Ya? Ahora, el cordón anterior se está delimitando por los surcos anterolaterales, tanto de izquierda como derecha. Este es el cordón anterior. Los cordones laterales se van a delimitar desde el surco anterolateral hasta el surco posterolateral. Ese es el cordón lateral. Luego el cordón posterior de un surco posterolateral hacia el otro surco posterolateral se está delimitando. Bueno, la configuración interna de la médula espinal. Hay que tener en cuenta aquí la sustancia gris y blanca. Primero vamos a ver la sustancia gris, que va a ser representada por esta H, que lo vamos a dividir en tres sectores. Tenemos una asta anterior, que son información motora, una asta posterior, información sensitiva, y el punto de unión de estas dos astas se los va a conocer como la comisura gris. Tengan en cuenta que la sustancia gris es la conformación de los somas neuronales, ¿ya? El conducto epéndimo se encuentra en el medio de la comisura gris, en el medio de la H, ¿ya? La sustancia blanca. Hay que tener en cuenta que la sustancia blanca va a estar rellenada tanto en los cordones anteriores, laterales y posteriores. Pero va a presentar la sustancia blanca sus axones que van a ser recubiertas por fibras mielinizadas. Pero en la sustancia blanca va a haber fibras ascendentes y fibras descendentes. Las ascendentes son los que van a ascender con dirección hacia arriba, puede ser, digamos, hacia el tálamo óptico, puede tener una dirección hacia la corteza cerebral, así. Mientras que las fibras descendentes va a tener su origen en la corteza cerebral, en algún núcleo motor, así, y va a descender toda la médula espinal y va a terminar en la asta anterior, que es información motora, y la motora va a sacar hacia afuera. ¿Ok? Eso se refiere con fibras descendentes.
Tronco cerebral. Hay que tener en cuenta su conformación. Va a estar conformado por tres elementos. Uno superior, que es el mesencéfalo. Uno medio, que es el puente o protuberancia, también se lo conoce. Y otro, que es la inferior, la médula oblongada o también bulbo saquídeo. Los pedúnculos cerebelosos. Hay que tener en cuenta que vamos a tener el número de 3. El superior que se va a venir del mesencéfalo. El medio que va a venir del puente. Y el inferior que va a venir de la médula oblongada. Los nervios aquíteos hay que tener en cuenta que va a salir del tronco encefálico. Pero, ¿de qué partes? Les voy a mostrar de qué partes, ¿ya? Tenemos del bulbo. Del bulbo van a salir 4 partes craneales. El hipogloso, el espinal, o también se lo conoce como accesorio, el neumogástrico, o vago también se lo conoce, y el glosofaringeo. Estos 4 nervios salen del bulbo. De la protuberancia o también puente, ¿quiénes van a salir? Otros 4, ¿cuáles son? El vestíbulo coclear, va a salir el facial, va a salir el motor ocular externo, va a salir el trigémino. Ahora, del mesencéfalo solamente va a salir 2. ¿Cuáles son? El patético troclear y el motor ocular común. Pero tenemos otros 2 nervios que no salen de esta porción. ¿Quiénes son? El olfatorio, que se encuentra en las fosas nasales, y el óptico, que se encuentra y su origen en las retina, ¿verdad? Del nervio olfatorio, su origen de dónde es, de la área olfatoria. Lo vamos a ver en sentidos estos dos. Ahora vamos a ver el cerebelo. Su situación se está encontrando en el piso posterior o fosa posterior del cráneo. Hay que tener en cuenta que superiormente se está relacionando con el lóbulo occipital del cerebro. Formado, ¿cómo va a estar formado? Hay que tener en cuenta que va a estar formado por 2 hemisferios cerebrales y una porción central. Los hemisferios cerebrales estos son y la porción central esta. Presenta, ¿qué va a presentar? Va a presentar a la vez una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris va a ser representada tanto en la corteza cerebelosa, pero hay que tener en cuenta que la corteza cerebelosa va a presentar una serie de capas, que son en número de 3. Una capa superficial, una capa de células de Purkinje y otra capa profunda. Mientras que la sustancia blanca va a estar formado por fibras nerviosas. Aquí lo tenemos este blanquito. Ahora, en la porción central también va a haber unos núcleos centrales que va a ser de formación gris. ¿Cuáles son? Lo van a hacer al núcleo del techo, aquí se presentando. Luego al núcleo globoso y emboliforme, son estos dos. ¿Y cuáles más? Tenemos otro más. Lo tenemos al núcleo dentado. El núcleo dentado es esto. Estos 4 núcleos pertenecen al cerebelo, eso no se olviden. Su función, ¿qué función tiene el cerebelo? Porque es algo importante. La primera función es controlar el tono muscular. La segunda es la coordinación de los movimientos, de los movimientos más claramente, y sirve para que una persona esté bien posturado y también sirve para el equilibrio, que eso es muy importante. Ahora nos toca ver cerebro, ¿ok? Pero les voy a decir que el cerebro va a tener una forma ovoidea, ¿ok? Mide aproximadamente una longitud de 16 centímetros, una transversal. Esto de aquí a aquí va a tener 14 centímetros y lo vertical de allí abajo va a tener unos 12 centímetros. El diencéfalo. El diencéfalo hay que tener en cuenta que se va a ubicar en la parte central del cerebro, ¿ya? Pero se va a encontrar encima del mesencéfalo. Aquí lo tienes al mesencéfalo. Esta porción de aquí de cafecito es el diencéfalo. Aquí lo he presentado en una imagen más grande. Va a pertenecer o va a estar dentro del diencéfalo al tercer ventrículo. ¿Ok? Pero el diencéfalo va a tener algunas porciones o algunas partes. Lo tenemos al tálamo, al hipotálamo y al epitálamo.
El tálamo va a tener una función que va a estar relacionada con los estímulos somáticos de la médula espinal. O sea, estos estímulos somáticos, una vez que van a ascender por las fibras ascendentes, tienen que terminar en el tálamo. El hipotálamo va a tener unas relaciones con funciones endocrinas y a la vez órganos vegetativos, o también se le pueden decir órganos autónomos. También va a ser encargado de qué? De regular la temperatura, va a ser encargado de regular la presión arterial y también va a pertenecer tanto en la regulación de los alimentos y aguas. ¿Qué tal si una persona requiere este hipotálamo es encargado de pedir más? El epitálamo va a pertenecer gracias a... En el epitálamo se va a encontrar más claramente la epífisis. ¿Qué es la epífisis? Es la glándula pineal. Y la glándula pineal que va a liberar melatonina. Esto lo vamos a ver en el tema número 17, si no me equivoco, de hormonas. Ahora vamos a ver al cerebro, ¿ok? Los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales va a estar dividido por la cisura interhemisférica, pero tengan en cuenta que en la porción más inferior de esa cisura interhemisférica lo tenemos al cuerpo calloso. El cuerpo calloso solamente es una formación blanca que va a unir los dos hemisferios, o sea, va a comunicar fibra de un hemisferio al otro hemisferio. Ya. El hemisferio en su configuración externa, porque va a presentar cada hemisferio tres caras, cara externa, cara interna, cara inferior. Por la cara externa va a presentar a la cisura de Solando y a la cisura de Silvio. Luego, estas cisuras son importantes, ¿por qué? Porque van a delimitar a los lóbulos. Tenemos al lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital, ¿ya? Esta es la cisura de Solando, aquí la de Silvio, pero dentro del lóbulo de la cisura de Silvio vamos a encontrar al lóbulo de la ínsula de Zeick. O sea, hay que abrirle siempre esto. Y ahí se va a encontrar el lóbulo de la ínsula de Zeick. Si les preguntan en algún examen dónde se encuentra el lóbulo de la ínsula de Zeick, se encuentra dentro de la cisura de Silvio, en la cara externa. Aquí lo tenemos. Miren, aquí está más relacionado con la cisura con el lóbulo de la ínsula de Zeick. Es un nombre bien complicadito, pero sí se puede. Luego vamos a ver la cara inferior. En la cara inferior hay que tener en cuenta que solamente se va a demarcar a la cisura de Silvio, ¿ya? Y gracias a esta cisura solamente lo va a dividir en dos lóbulos importantes, lóbulo frontal y el lóbulo temporo-occipital, porque los dos ya van a estar unidos, no va a estar separado. Luego la cara medial, porque si hemos visto la inferior, esta es la medial. En la medial vamos a ver al cuerpo calloso, este es el cuerpo calloso. A la cisura calloso marginal, vamos a ver a la cisura calcarina. La cisura calloso marginal va a delimitar al lóbulo frontal, al lóbulo paracentral, al lóbulo cuadrado y al lóbulo cuneiforme, que este lo va a delimitar el lóbulo cuneiforme, la cisura calcarina. ¿Ok? El lóbulo temporooccipital, no hay que olvidarse de eso. Pero también les voy a explicar de esto, de sus funciones. El lóbulo frontal va a servir para qué? Para la información motora, o sea, es el encargado de mandar información a la médula espinal para realizar un dicho movimiento. El lóbulo parietal es el lóbulo sensitivo que se capta o capta la información sensitiva que le va a llegar hacia el cerebro. Lóbulo temporal para la audición, el lóbulo occipital para la visión. Ahora vamos a ver la sustancia gris dentro de los hemisferios cerebrales, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que la sustancia gris todo el tiempo va a estar formada, ¿por qué? Por cuerpos neuronales, somas neuronales, ¿no? Pero nosotros lo vamos a delimitar en un hemisferio cerebral. ¿A quién? La sustancia gris va a estar tanto en la corteza como en lo central. En la corteza hay que tener en cuenta que va a estar conformada por capas. ¿Cuáles son? Vamos a tener muchas capas, 6 tipos de capas, pero lo más importante son solamente estas dos células que la van a conformar. Las células piramidales y la célula granulosa se encuentran en la corteza, ¿ya? Luego, la sustancia blanca. En la sustancia blanca hay que tener en cuenta que es este de aquí adentro.
donde se van a encontrar los axones, o sea, los axones de cada neurona. Ahora, vamos a tener los núcleos o ganglios basales, que es de formación gris. Estos son los núcleos o ganglios basales. Tenemos dos importantes, el caudado, que es este amarillo, y el otro son que son los lenticulares, estos de estos laterales, ¿ya? No se olviden, dos núcleos, ¿cuáles son? Núcleo caudado y núcleo lenticular. Luego también tenemos que tener en cuenta, aunque no le menciona, que el núcleo lenticular se está dividiendo en núcleo de globo pálido, este es de azul, y el núcleo putamen, que es esto. Las áreas importantes. Hay que tener en cuenta que el lóbulo frontal es motor, lóbulo parietal es sensitivo, lóbulo temporal es auditivo y lóbulo occipital es de visión. ¿Ya? En cada lóbulo se encuentra cada centro. El área del lenguaje, esto es muy importante, en ahí se encuentra. El área del lenguaje se está situando en la cisura o circunvoluciones delimitadas a la cisura de Silvio. ¿De qué hemisferio? Del hemisferio izquierdo. También se lo conoce al área del lenguaje como el área del Wernicke. Los ventrículos. Hay que tener en cuenta aquí a los ventrículos. Miren, este es un clásico dibujo, pero ¿qué tal si nosotros le sacamos hacia afuera nuestros ventrículos? Tiene íntima relación todo. Los ventrículos laterales que están en cada hemisferio. Luego, el tercer ventrículo que les decía que se encuentra en el diencéfalo. Tenemos al cuarto ventrículo que está entre el cerebelo y el tronco encefálico o tallo encefálico. Meninges. Ahora vamos a ver las meninges, ¿ya? Tenemos aquí el tejido nervioso, cualquiera, ¿ya? ¿Qué lo vas a cubrir? Lo vas a cubrir la pía madre. Luego de la pía madre lo tenemos a la aracnoides, pero entre estas dos meninges vamos a tener al espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo es donde va a circular el líquido cefalosaquídeo. Luego más periféricamente que va a ser rodeando a la parte ósea, lo tenemos a la dura madre. Un dibujo clásico. Sistema nervioso periférico. Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso periférico va a ser conformado por fibras axónicas, o sea, solamente los axones lo van a conformar. Su función específica son motoras, sensitivas y a la vez información vegetativa. Los nervios craneales nacen de la mayoría del tronco cerebral, ya les decía. Pero mientras que los nervios espinales van a salir ¿de dónde? De la médula espinal. ¿Tanto de qué? De las raíces anteriores y posteriores de la médula espinal. Los nervios craneales, como les voy a volver a repetir, que van a ser en número de 12. El olfatorio, óptico, motor ocular, el patético, el trigémino, el motor ocular externo, que es el 6, el facial, el 7, el 8, el vestíbulo coclear, el 9, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso. Pero lo más importante es desde el hipogloso mayor hasta el glosofaringio va a salir del tronco encefálico, mientras del vestíbulo coclear hasta el trigémino va a salir del puente. Y el patético y el motor ocular común solamente va a salir del mesencéfalo. Y el óptico y el olfatorio no va a tener origen en el tronco encefálico, va a ser fuera del sistema nervioso central se está obteniendo su origen. Mientras que los nervios espinales o saquídeos vamos a tener a un grupo que son los nervios cervicales, los nervios braquiales, los nervios torácicos, los nervios lumbares, nervios sacros. Estos son los nervios saquídeos. Son más, pero está repartido por regiones esto, ¿ya? Ahora vamos al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo lo van a dividir en simpático y parasimpático. Se sabe que el simpático es el que produce aceleración, mientras que el parasimpático es como al pisar freno, lo disminuye. Bueno, hasta aquí hemos acabado todo sobre
Sistema nervioso central. Y si tuvieran alguna consulta, alguna duda, no duden en decirnos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Face o también tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Pero cualquier consulta, no duden en decirnos. ¿Ok? Somos los del grupo Medicina Moderna.